Pensemos por un momento en un recién nacido. O sea, imaginemos la típica sala de partos, el bebé llora, respira a pleno pulmón, los monitores pues confirman sus latidos y genéticamente tiene todo el ADN de nuestra especie. Claro, es vida humana tangible, evidente. Exacto, evidente. Pero según la inmersión profunda que tenemos hoy sobre la mesa, ese bebé, psicológicamente hablando, pues todavía no existe. Es una idea fuerte, ¿sí? Es literalmente una nada. Y a ver, vamos a desgranar esto porque empezar afirmando que la vida biológica no equivale a la existencia humana es romper los esquemas desde el minuto uno. Totalmente. Hoy nos sumergimos en el texto de Hernando Bernal sobre qué es un niño, basado en el trabajo del psicoanalista Arroyabe. Y su tesis nos lanza 3 definiciones que, de verdad, prometen alterar cómo entendemos la mente humana. Sí, dice que un niño es, en primer lugar, una nada. Una nada, luego una sustitución, y por último un sujeto en el campo del otro. Lo fascinante aquí, y bueno, el motivo por el que este texto genera tanto debate, es que nos obliga a hacer un corte radical. ¿Un corte entre qué exactamente? Pues entre lo que es un organismo puramente biológico y lo que es un sujeto psicológico. Porque desde el psicoanálisis de orientación lacaniana que maneja Bernal, la biología es totalmente insuficiente. O sea, la biología te da la carne, los huesos, pero no la persona. Eso es, te da los instintos básicos de supervivencia. Pero para que ahí haya una persona, un yo con deseos y personalidad, hace falta un andamiaje externo. Un andamiaje. Sí, un andamiaje hecho exclusivamente del lenguaje y del deseo de otras personas. Vale, a ver si lo entiendo bien, porque la verdad me resulta una idea bastante desoladora. Me estás diciendo que un bebé trae un valor psicológico 0 si no hay un observador externo. Suena muy frío, lo sé. Es que suena increíblemente frío. Antes de que un niño tenga identidad propia, el texto afirma categóricamente que es una nada. Exactamente, esa es la primera premisa. Pero ojo con la palabra nada porque no se usa aquí como un desprecio. Ya. Se usa como un estado estructural. El texto argumenta que un niño empieza a ser, o sea, empieza verdaderamente a existir en el plano humano, única y exclusivamente cuando alguien lo nombra. Cuando alguien le da un lugar en su cabeza, digamos. Claro, cuando alguien lo piensa, lo imagina en el futuro o le hace un hueco en su mente. Mientras falte ese deseo externo, el niño es nada. O nadie. O nadie, efectivamente. No hay un yo que venga instalado de fábrica en nuestro cerebro. Madre mía. A ver, me gustaría proponer una analogía para visualizar esta visión tan abstracta, a ver si cuadra. Es como si la biología te diera el hardware de un ordenador recién salido de la fábrica. Tienes la pantalla, el procesador, la memoria física. Sí, el equipo puramente físico. Pero claro, si intentas encenderlo sin haberle instalado un sistema operativo, pues el ordenador no hace absolutamente nada. Es un objeto inerte. Exacto. Y lo que nos dice esta teoría es que el sistema operativo de la mente humana es el lenguaje y el deseo de los demás. Alguien tiene que sentarse e instalarlo. Pues fíjate que es una analogía muy precisa, estoy muy de acuerdo, ilustra perfectamente el mecanismo. ¿Y cómo funciona esa instalación en la vida real? Funciona a través de las palabras que se dicen sobre ese niño antes incluso de que nazca. Cosas como será un futbolista, tendrá los ojos de su abuela. O el típico nos dará mucha guerra. Exacto. Todas esas frases y expectativas son líneas de código de ese sistema operativo. Wow. Otro ejemplo visual que a veces se utiliza es el de una casa vacía. La biología te da las paredes y el techo. Claro, el ladrillo. Pero esa estructura solo se convierte verdaderamente en un hogar cuando alguien se muda. Cuando alguien mete sus muebles, la decora, con sus propios gustos y pone un nombre en el buzón. Claro, hasta que alguien no proyecta su vida en ella es solo un edificio. Pero si seguimos la lógica de la casa vacía, me vuela la cabeza pensar en la tremenda fragilidad de nuestra identidad. Es que es una vulnerabilidad absoluta. Si nuestra salida de la nada depende totalmente de ser pensados por otro, resulta que nuestra primera victoria en la vida no es respirar. No, no lo es. Es lograr existir en la mente de alguien más. Dependemos por completo de una intención externa. Efectivamente. Y sin esa mirada que te reconoce, pues te quedas en un limbo. Y esto, curiosamente, nos prepara para el siguiente paso lógico de la teoría. Claro, porque si admitimos que el niño sale de la nada porque alguien lo desea, La pregunta inmediata que debemos hacernos es ¿qué es exactamente lo que se está deseando? exacto, porque nadie instala un sistema operativo sin un propósito, ¿verdad? Totalmente. Si alguien proyecta su deseo sobre ese niño, ¿qué vacío está intentando llenar?
Lo cual nos lleva de cabeza a la segunda definición de Bernal. Que es la del niño como sustitución. Así es. Vamos con ello porque esto tiene tela. La teoría plantea que un niño siempre viene en lugar de otra cosa. Viene a sustituir algo. Vale. Y aquí es donde el texto, apoyándose en Arroyabe, entra de lleno en la arquitectura del complejo de Edipo. Se enfoca específicamente en el caso de la niña para ilustrar este mecanismo. Frena un momento que esto se pone peliagudo. Según la fuente, ¿qué es exactamente lo que ilustra este mecanismo en la niña? Pues señala que un niño es aquello que una niña espera de su padre. El niño funciona como el sustituto de algo que a ella no le fue dado. Aquí es donde yo tengo que preguntar, ¿qué es ese algo que no le fue dado? El texto es muy directo en esto. Aquello que no le es dado y que la niña desea es el falo. Madre mía. Bernal explica que el núcleo del complejo de Edipo es el complejo de castración, que en este contexto se define como el encuentro con la diferencia sexual. O sea, descubre que le falta algo que el niño sí tiene. Exacto. La teoría freudiana y lacaniana, que recoge el texto, señala que se produce una envidia del pene. Ya. Y cuando esa niña crece, mediante una operación simbólica, el hijo que tendrá pasará a ser una equivalencia. El niño se convierte en el sustituto de ese falo que le falta. Vale, voy a hacer de abogado del diablo aquí. Yo creo que para la audiencia actual, escuchar términos como envidia del pene o castración es fuerte. Sí, suena muy chocante. O reducir el deseo materno a la envidia de un órgano anatómico suena, bueno, bastante anacrónico, ¿no? Es una reacción muy habitual, la verdad. Suena a un psicoanálisis decimonónico muy literal. A mí me cuesta comprar la idea de que todo se reduzca a la anatomía pura y dura. Te entiendo perfectamente. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta sustitución sin quedarnos atrapados en la literalidad del cuerpo físico? Como te decía, es la crítica más común al psicoanálisis clásico. Pero para entender el mecanismo de verdad, tenemos que traducir un poco la jerga de Lacan. Vale, tradúcenosla, por favor. En este marco teórico, el falo no es simplemente el órgano biológico masculino. Se define como el significante supremo de la falta. El significante supremo de la falta. Suena un poco abstracto. Vamos a bajarlo a tierra. Piénsalo como esa mítica pieza de puzzle que falta. El ser humano es un ser incompleto por naturaleza. Sí, todos sentimos una falta estructural o un vacío existencial en algún momento. Exacto. Y creemos que si consiguiéramos eso, llámalo éxito, amor perfecto o, en este caso teórico, el falo, ¿Ya? creemos que finalmente nos sentiríamos completos y plenos. Ah, vale. O sea que no es un quiero esa anatomía, sino un quiero esa pieza mágica que supuestamente me va a hacer sentir que no me falta nada. Eso es. El encuentro con la diferencia sexual es solo el escenario donde el niño o la niña materializan por primera vez que el mundo está dividido. Dividido entre los que tienen y los que no tienen. Correcto. Es el descubrimiento inicial de la carencia. Por tanto, cuando el texto dice que el niño es un sustituto del falo, está describiendo una operación psicológica colosal. ¿En qué sentido colosal? En el sentido de que el adulto agarra a este recién nacido a esta nada inicial y lo convierte inconscientemente en la pieza que va a tapar su propio agujero existencial. Uf, vale. Eso tiene muchísimo más sentido y, francamente, da un poco de vértigo. Da bastante vértigo, sí, porque deposita un peso enorme sobre el niño. Si lo bajamos a la tierra con un ejemplo cotidiano, imaginemos a un padre que siempre soñó con ser un músico reconocido. ¿Un clásico? Pero la vida le llevó por otro camino y arrastra esa frustración, ¿no? Esa falta. Y de repente tiene una hija y desde el día 1 le pone a Mozart. Le compra un violín a los 3 años. Exacto. Y proyecta en ella todo su anhelo. Esa niña está actuando como una sustitución, ¿verdad? Totalmente. Está ahí para tapar la falta del padre. No la está deseando puramente por lo que ella es de forma autónoma. Sino por la función reparadora que cumple para él. Has dado en el clavo. Ese es exactamente el mecanismo del que hablan Arroyabe y Bernal. Nos guste más o menos la terminología original del psicoanálisis. Ya, la jerga es complicada. Pero el concepto central revela cómo los niños llegan al mundo cargando con una mochila invisible. Una mochila llena de expectativas. Llevan la inmensa responsabilidad inconsciente de llenar los vacíos y las carencias previas de las personas que los conciben. O sea, el niño sustituye aquello que el adulto siente que la vida le debe. Es una carga brutal para alguien que acaba de nacer. Absolutamente brutal. Y esto nos lleva a la tercera pieza del rompecabezas. Sí, hagamos una recapitulación rápida. El niño nace psicológicamente como una nada.
Pasa a existir porque alguien lo desea. Exacto. Y ese deseo tiene una forma muy concreta, que es la de usar al niño como sustitución para tapar las carencias del adulto. Así es. Pero claro, todo este teatro de proyecciones y expectativas no ocurre flotando en el vacío. No, para nada. Ocurre en un escenario particular, con unos actores específicos, y esto nos introduce en la tercera definición que marca el texto. Correcto. La tercera afirmación es que un niño solo puede ser un sujeto dentro del campo del otro, y este otro se escribe con O mayúscula. Vale, ¿el campo del otro? Suena misterioso. Aquí es donde Bernal rompe definitivamente con nuestra visión tradicional de la familia, que suele ser muy biológica. ¿A qué te refieres? Nos advierte que este otro con mayúscula no se refiere a la figura biológica del padre o de la madre, o sea, no es el señor que aportó el espermatozoide. Ni la señora que gestó el embarazo. En el psicoanálisis, ser madre o ser padre no son títulos de consanguinidad, son funciones. Funciones, como si fueran puestos de trabajo en una empresa. ¿O roles en una obra de teatro? Sí. Esto relega la biología a un rincón muy pequeño, la verdad. Casi irrelevante para la formación psíquica. Son lugares vacíos en la estructura y cualquier persona puede ocupar esos lugares. A ver, cuéntame más sobre esas funciones. El texto detalla qué implica exactamente cada rol para que la mente del niño se forme adecuadamente. Primero tenemos la función de la madre. ¿Y qué hace exactamente la función madre? Esta función la ejerce la persona que brinda los cuidados primarios para la supervivencia del niño y que fundamentalmente le otorga afecto. O sea, es quien envuelve al niño en esa primera capa protectora. Exacto, es la figura que nutre tanto física como emocionalmente. Vale. La función madre es el cuidado y el soporte emocional. ¿Y la función padre? Imagino que no es simplemente el que trae el sueldo a casa, ¿verdad? En absoluto. La función padre, según el texto, es fundamentalmente una función simbólica y de separación. De separación. Eso suena raro. Sí, su trabajo principal es poner un límite. Para entenderlo, imagina la relación inicial entre la función madre y el niño. Suele ser muy intensa, ¿no? Suele ser una burbuja cerradísima, casi de fusión total. El niño y quien lo cuida son prácticamente un solo ente psicológico. Claro, una dependencia absoluta. Lo que el psicoanálisis llama una relación incestuosa y excesivamente apegada. Pues bien, la función padre es la cuña que se mete en medio de esa burbuja. Ah, viene a romper la simbiosis. Exactamente. Introduce la ley, la norma externa, y le dice al niño que no es el centro absoluto del universo de esa persona, que hay un mundo exterior. O sea, es lo que permite al niño separarse e individualizarse. Eso es. Sin esa función de corte, el niño se quedaría atrapado en esa fusión inicial. Vale, a ver si lo proceso. El psicoanálisis nos está diciendo que la arquitectura familiar es como el código fuente de un programa informático. Me gusta esa comparación. O el guión de una película. Los roles ya están escritos. Necesitas al personaje de la madre, que es quien nutre y acoge, Sí. y necesitas al personaje del padre, que es el que frustra un poco esa simbiosis, pone límites y empuja al niño hacia el exterior. Lo has resumido a la perfección. Y lo verdaderamente radical del texto es que nos dice que da igual quién se ponga el traje de esos personajes. Ese es el punto de inflexión de toda esta teoría, yo creo. No importa el ADN, Ni el género. ni el género, ni los lazos de sangre de los actores. Lo vital es que el niño encuentre a alguien que ejecute ese código de programación de manera efectiva. Ya veo. El texto de Bernal concluye que el otro, con mayúscula, está formado por aquellas personas que resultan significativas para el niño. Pero añade algún requisito, supongo. Sí, un requisito indispensable. Alguien es significativo solo si nombra al niño, lo piensa y le da un lugar real en su deseo. Me parece una perspectiva súper liberadora, fíjate. ¿Por qué lo dices? Porque si la madre y el padre son simples funciones, esto significa que la función padre, la de poner límites y normas, la puede ejercer perfectamente una abuela. Claro que sí. O un padre adoptivo, o incluso me atrevería a decir que un profesor en la escuela, ¿no? Desde luego. Pensemos en un niño que crece en una estructura donde falta una presencia física tradicional de un padre. Un caso muy común. Pues quizá un profesor que, con autoridad y afecto, le enseña que sus actos tienen consecuencias en la comunidad, está ejerciendo maravillosamente esa función padre. Ostras, claro. Está introduciendo la ley. Está separando al niño de sus impulsos más primarios. Al liberar la crianza de sus ataduras genéticas, la llevamos enteramente al terreno de lo simbólico.
O sea, la sangre no te convierte en ese gran otro significativo. Para nada. Lo hace tu palabra, tu deseo y tu capacidad para sostener esas funciones psíquicas. Vaya viaje intelectual nos hemos marcado hoy, tela. Vamos a hacer un pequeño mapa de lo que hemos recorrido porque, madre mía, ha sido intenso. Ha sido un recorrido profundo, desde luego. Hemos arrancado al ser humano de su pedestal biológico. Hemos visto de la mano de Bernal y Arroyave que un cuerpo que respira no es todavía un sujeto. Sigue siendo una nada al principio. Al principio el niño es una pura nada, un lienzo en blanco o un ordenador sin sistema operativo, que solo cobra vida en el plano mental cuando alguien de fuera lo piensa y lo desea. Así es, y no podemos olvidar la segunda etapa de nuestro análisis. Ese deseo nunca es neutro. Claro, el tema de la sustitución. Exacto. El niño emerge como una sustitución. Viene a ocupar el lugar de esa falta estructural del adulto. Para intentar sanar las carencias emocionales de quienes les preceden, lo que la teoría del complejo de Edipo denomina el falo. Que, recordemos, era esa pieza que falta en el rompecabezas. Y finalmente, hemos descubierto que todo este proceso no ocurre por arte de magia, sino que necesita un escenario. El famoso campo del otro. Un teatro de operaciones donde las figuras de madre y padre se despojan de lo biológico para revelarse como meras funciones. Funciones de cuidado, de afecto y funciones de corte y de límite. Y quien ejerza esas funciones será verdaderamente el arquitecto de la mente de ese niño. Yo la verdad es que estoy asombrado. ¿Tú por qué crees que es valiosa esta información para quienes nos escuchan? Pues yo estoy convencida de que la inmensa utilidad de sumergirnos en este tipo de fuentes es que nos prestan unas gafas completamente nuevas para observar a nuestra propia familia. ¿Y a la sociedad en general? Claro. Nos invita a dejar de ver la crianza como un destino biológico ineludible y a empezar a verla como lo que realmente es. Como una red de proyecciones. Una finísima y compleja red de deseos, proyecciones inconscientes y palabras cruzadas que nos construyen como personas. Entender esto nos ayuda a dimensionar el peso aplastante que tienen nuestras expectativas sobre las generaciones que vienen detrás. Exactamente. Cambia por completo lo que significa tener un hijo. Ya no es solo traer un cuerpo al mundo, es fabricar a un sujeto a base de lenguaje. Precisamente. Y para poner el broche final a nuestra exploración de hoy, creo que este texto nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda pero necesaria. A ver, suéltala. Si hemos establecido que la mera existencia psicológica de un niño depende a vida o muerte de que el otro le dé un lugar en su deseo, ¿Sí? ¿qué sucede en los cimientos mentales de un ser humano cuando el deseo de quienes le rodean es intermitente? Uf, qué duro. O peor aún, ¿qué pasa cuando la función del otro le asigna activamente un lugar de rechazo o de estorbo? Claro, si te construyen desde el rechazo. Es una perspectiva que cambia por completo la forma en que entendemos la responsabilidad del lenguaje y el deseo humano. Nos enfrenta de golpe a nuestra inmensa responsabilidad creadora o destructora a la hora de relacionarnos con la infancia. Es una reflexión que deja un eco tremendo. Nos devuelve a esa extrema fragilidad inicial que comentábamos al principio. Totalmente. Nuestra identidad como un castillo de naipes sostenido por el deseo ajeno. Bueno, invito a la gente que nos acompaña a masticar bien estas ideas, A darle un par de vueltas, sí. a observar a su alrededor y a cuestionar esas definiciones tan rígidas que a veces asumimos sin pensar. Ha sido un auténtico placer desentrañar este texto en la inmersión profunda de hoy. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.